Leamos este pasaje, Lucas capítulo 5, versículo 4. Dice, cuando Jesús terminó de hablar, le dijo a Simón, lleva la barca a la parte honda del lago y echen ahí sus redes para pescar. Simón le contestó, Maestro, hemos estado trabajando toda la noche sin pescar nada, pero ya que tú lo mandas, voy a echar las redes. Cuando lo hicieron, recogieron tanto pescado que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Ellos fueron y llenaron tanto las dos barcas que les faltaba poco para hundirse. Al ver esto, Simón Pedro se puso de rodillas delante de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Es que Simón y todos los demás estaban asustados por aquella gran pesca que habían hecho. También lo estaban Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón, no tengas miedo, desde ahora vas a pescar hombres. Entonces llevaron las barcas a tierra, lo dejaron todo y fueron con Jesús. Lo primero que podemos ver aquí es que Jesús conocía la necesidad del negocio de Pedro. Pedro estaba pasando por un momento en el que no conseguía sacar los peces, que era con lo que él comercializaba y obtenía su sustento. Había pasado toda una noche y él no había pescado. Jesús sabía de ese problema y antes de que Pedro se lo pidiese, el Señor Jesús se lo soluciona. Volvamos a leer Lucas capítulo 5, versículo 4. Cuando Jesús terminó de hablar, le dijo a Simón, lleva la barca a la parte honda del lago y echen ahí sus redes para pescar. Le dijo exactamente lo que tenía que hacer y en dónde tenía que hacerlo, y ahí iba a recibir la bendición. Muchos de nosotros, cuando estamos pasando por una necesidad, el Señor nos dice lo que tenemos que hacer y eso arde en nuestro corazón, está ahí latente y como que queremos hacerlo, pero a veces no lo hacemos. Tenemos que hacerlo como Pedro obedeció lo que el Señor le dijo. Es más, ahí Pedro le dice, Maestro, hemos trabajado toda la noche sin pescar. Pedro no le había dicho esto antes a Jesús. Jesús ya lo sabía de antemano. El Espíritu le había revelado esto. Pero a pesar de que Pedro ya había experimentado ese fracaso de estar toda la noche pescando, tratando de pescar, pero no cogió ningún pez, él le dice, pero ya que tú lo mandas, voy a echar las redes. Eso que está en tu corazón, que el Señor ha puesto que hagas en medio de esta crisis, hazlo, porque ahí está tu bendición. Sé como Pedro y bueno, lo he intentado todo, he intentado varias opciones, pero si tú me estás poniendo esto en mi corazón, aunque a mí me parezca que no, pues, porque ya intenté algo similar y no funcionó. No, pero como tú me lo estás diciendo, ahora yo lo voy a hacer. En esta primera parte vemos que Jesús le muestra su amor a Pedro, ¿verdad? Le va dando un favor inmerecido a Pedro. Pedro no le pidió nada, pero Jesús se lo dio. Le dijo, ve y pesca, porque sé, es lo que le está diciendo en otras palabras, sé que tienes un problema en tu empresa. Haz esto y lo vas a solucionar. Ve hasta el fondo y lanza ahí tus redes y vas a pescar. Entonces, cuando Pedro va y hace caso a Jesús, ve manifiesto el amor que Jesús le tiene. Veamos, Lucas capítulo 5, versículo 8. Al ver esto, Simón Pedro se puso de rodillas delante de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Noten que primero dice, al ver esto, Simón Pedro. O sea, cuando él pesca, llena su barca y es más, tiene que llamar a otros compañeros para que también recolecten porque había mucho pez. Y entonces ve Pedro que ambas barcas estaban llenas de pescado a punto de hundirse. Él se da cuenta, esta frase de al ver esto se da cuenta, toma conciencia de lo que está ocurriendo y entonces concluye, esto es
el amor de Dios, es la misericordia de Dios sobre mí, es su gracia, es un favor que yo no merezco, que yo no pedí. Es más, yo soy un pecador. ¿Cómo es que Dios me está dando esta bendición? El amor de Jesús, lo primero que provoca en una persona es arrepentimiento. Noten que Jesús no le dijo: Pedro, tu negocio está fracasando porque no estás diezmando, porque algo debes estar haciendo mal, o porque de repente estás vendiendo a un peso fraudulento, estás usando una balanza manipulada. No le dice nada, no le remarca su falencia, su error, su debilidad, no le dice nada. Jesús simplemente llega y le muestra su amor, le muestra su favor, le muestra que Él está del lado de él, le muestra que Él le ama. ¿Se dan cuenta? Entonces el amor de Dios, la manifestación de su amor para con nosotros en muchas cosas, en este caso Jesús manifestando su amor a Pedro para ayudar a que su negocio continúe, es para él la manifestación de su amor. Y eso hace que él llegue a la orilla y se postre delante de Jesús. Lo que va produciendo aquí es arrepentimiento, porque luego dice: apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Pedro reconoce que es un pecador. Reconoce que Jesús es el Señor. Por eso le dice: apártate de mí, Señor. ¿No? Entonces reconoce que él es pecador, reconoce a Jesús como su Señor y se postra delante de él. Bueno, lo hace a la inversa, se postra delante de él, reconoce que Jesús es el Señor y eso produce arrepentimiento. Pero, ¿qué fue lo que ocasionó esos 3 momentos en la vida de Pedro? El amor de Dios. En ningún momento Jesús se le presenta señalándole los errores. Jesús no se le presenta a Pedro haciéndole recordar la ley. Jesús se le presenta a Pedro en esta ocasión mostrándole su amor, mostrándole que Él tiene cuidado de él, aunque él considere que le fue mal, porque yo me imagino que Pedro pudo haber pensado: algo estoy haciendo mal, o de repente, el Señor no me favoreció hoy día. Pero Jesús lo que le está mostrando es: no, Pedro, yo estoy contigo y te estoy dando mi favor. Entonces, el amor del Señor produce en Pedro que él se humille delante del Señor, que lo reconozca como Señor y que él mismo vea su condición de pecador. ¿Sí? Ahora, veamos qué otras cosas más empieza a producir esta manifestación de amor de Jesús. Lucas 5:9 dice: es que Simón y todos los demás estaban asustados por aquella gran pesca que habían hecho. También lo estaban Santiago, Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Otra versión dice: y les sobrecogió temor a causa de la gran pesca que habían hecho. Es que cuando el amor del Señor se manifiesta a tu vida, aparte de producirte arrepentimiento, también te produce temor de Él, un temor reverente. No es un pánico, es un temor reverente. Reconoces que estás ante Dios, entonces te sientes más pequeño, te sientes intimidado, ¿verdad? Te sientes temeroso porque es Dios el que está ahí a tu lado. Pero el Señor Jesús le dice: no tengas miedo, no tengas miedo. El Señor Jesús vino a darles paz. Dice: no tengas miedo, desde ahora vas a pescar hombres. Lo tercero que produce el amor de Dios es que te revela el propósito que Dios tiene para tu vida. Lucas capítulo 5, versículo 10. También estaban Santiago y Juan con miedo, igual que Pedro y Andrés. Y Jesús le dijo a Simón: no tengas miedo, desde ahora vas a pescar hombres. En Marcos, en Lucas dice que Jesús les dijo a todos los que estaban ahí, incluyendo a Juan, incluyendo a Andrés, a Santiago, les dice: los haré pescadores de hombres. A todos les revela que
La actividad que han estado desarrollando todo este tiempo, el de estar en la pesca, es la señal inequívoca de que hacia ahí Dios los ha llamado. Les ha llamado a una actividad similar, pero en el reino de los cielos. ¿Cuál era esa actividad? Ser pescadores de hombres. ¿Qué es lo que a ti te apasiona hacer? ¿Qué es lo que harías horas de horas sin que de repente te pagaran? ¿Qué es lo que arde en ti hacer? Es por ahí por donde el Señor te va a llamar. Otro ejemplo es el caso de José, ¿verdad? José administraba los bienes de su papá, luego administró los bienes de Potifar, luego ayudó a administrar la cárcel. ¿Para qué? Para que luego termine administrando Egipto, porque ese era el propósito de Dios, para que Egipto conozca al Dios verdadero. ¿Se dan cuenta? Comenzó administrando todo el tiempo y era porque el Señor lo estaba llamando a administrar Egipto. ¿Se dan cuenta? En eso que te apasiona, en eso que normalmente haces con mucha naturalidad, en eso en lo que tú te sientes como tu elemento, ¿no? Como pez en el agua. Entonces es ahí por donde Dios te está llamando. Ahora, eso se te va a revelar exactamente cuál fue tu misión o cuál es tu misión cuando experimentas el amor de Dios. ¿Qué tienes que hacer para experimentar el amor de Dios? Simplemente recibirlo. Creerle que lo que Él hizo en la cruz del Calvario te abrió las puertas del cielo y el favor de Dios está sobre ti independientemente de tu condición. Porque tu condición de repente, de que estás quizás fallando en algunas cosas, el Espíritu Santo se va a encargar de eso en tu vida. Es un proceso. Tú tienes que confiar. Es más, confesar a ti mismo, decirlo. El Espíritu Santo me está perfeccionando y decirle, gracias Señor, porque me has hecho santo y me has enviado a tu Espíritu Santo a vivir en mí para que me perfeccione. Estos errores o estas falencias o estas debilidades que ahora veo ya no se manifestarán en mi vida. Y vas a empezar a notar que el Espíritu Santo te empieza a dar fuerza. Vas a empezar a notar que el Espíritu Santo te empieza a redarguir inclusive antes de que hagas algo. Y vas a empezar a sensibilizarte a Él. Porque para eso el Espíritu Santo está en nuestra vida, para perfeccionarnos, ¿sí? Deja que Él haga su trabajo en tu vida. Entonces Jesús le dice, no temas, también le dice a Pedro, no temas. ¿Por qué? Porque lo que Jesús le está diciendo es, Pedro, tranquilo, no te asustes, yo no he venido a juzgarte. Yo sé que soy Dios, que mi presencia te puede intimidar, te intimida, pero tranquilo, yo no he venido a juzgarte. Es lo que le está diciendo, Pedro, no temas. Yo te estoy viniendo a llamar para que seas pescador de hombres, para activar en ti el propósito que mi Padre puso en tu vida desde antes de que vengas a este mundo. ¿Se da cuenta? Jesús no viene con el dedo índice a señalar tu falta. Él no repara en tu falta, porque sabe que somos humanos y que tendemos a eso. Por eso es que Él simplemente dijo, pondré mis leyes en sus corazones. ¿A qué se refiere? A que el Espíritu Santo mora en nosotros. Él es quien nos va a transformar. Él es quien nos cambia. ¿Me dejo entender? No nosotros. Es más, la Biblia dice que es Dios quien da el crecimiento. ¿Quién te va a hacer madurar en la fe? ¿Tú? ¿Tu esfuerzo? ¿Tu discípulo? ¿Tu pastor? ¿Tu maestro? ¿Tu líder? Es Dios. Pablo dice que Apolo sembró, yo regué, pero es Dios quien da el crecimiento. ¿Quién exactamente? El Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Ok? No te fijes en ti y en lo que haces en cuanto a cuánto le demuestras a Dios que le amas. No te fijes en eso. Fíjate en cuánto Él te ama y ese amor manifestándote a tu vida continuamente te va a producir arrepentimiento en cada área de tu vida en la que tú necesites ese compungimiento para que dejes ese pecado o esa debilidad que te está molestando. El amor de Dios, enfócate en eso, en su amor, cuánto Él te ama a ti. Y eso te terminará cautivando, te terminará enamorando
completamente de Él. Entonces, otra muestra del amor de Dios es que Él te revela su propósito. Tú y yo hemos venido a este mundo con una misión. Tú no has venido aquí para disfrutar de este planeta. Tú no has venido a este mundo para casarte. Tú no has venido a este mundo para tener una profesión, para hacer un negocio, para volverte millonario. Tú no has venido para eso. Tú has venido con una misión específica, ¿ok? Que para cumplir esa misión, Dios te diga que te tienes que casar o que tienes que hacer tal o cual emprendimiento para que genere tal o cual dinero, para que con eso hagas esa misión que Él te envió, es otra cosa. Pero tu principal razón de ser, de estar en este mundo, es la misión por la cual Él te envió. Ahora, para ir terminando, la última cosa que el amor de Dios produce en nosotros cuando somos expuestos a Él, Lucas capítulo 5, versículo 11. Entonces llevaron las barcas a tierra, lo dejaron todo y se fueron con Jesús. Note que dice primero, llevaron las barcas a tierra. O sea, no es que estaban pescando, no es que terminaron de sacar los pescados o dejar los pescados en la barca y se fueron con Jesús y dejaron a su suerte el negocio. No. Llevan la barca a tierra para que sea otra vez usada, para que vuelva a zarpar en otra ocasión, para que el negocio continúe, pero para que continúe en ausencia de ellos, porque ellos iban a seguir a Jesús, ¿se dan cuenta? O sea, no es que tú dejes tu negocio o tu actividad económica para seguir a Jesús, no es que tú dejes tu trabajo para seguir a Jesús, no. Es que te enfoques en seguir a Jesús, es que te enfoques en tu propósito. Cuando la Biblia aquí dice que se fueron con Jesús, es que tú comienzas a seguirle en el sentido de que haces lo que Él hace. ¿Qué es lo que Él hace? Muestra su amor para de esa manera predicar el evangelio del reino de Dios, de su Padre, de nuestro Padre. ¿Cómo predica Él el evangelio? Mostrando actos de amor para los demás. ¿Te dan cuenta? Y entonces, esos actos de amor, ¿dónde los puedes realizar? En tu trabajo, en tu negocio. Ahora, si el Señor te hace un llamado exclusivo, como el que le hace aquí a los apóstoles, y tú tienes que estar ausente de ese negocio tuyo, deja un administrador, no cierres tu negocio, deja un administrador y verás que mientras tú estás ganando almas, haciendo discípulos, el Señor va prosperando y haciendo crecer y transformando en una franquicia tu negocio. Entonces, ¿qué produce el amor del Señor también en nosotros? En este caso, que nosotros tengamos responsabilidad sobre los bienes y emprendimientos que Él nos ha entregado, ¿ok? Y nos hace enfocarnos en seguir a Jesús. A eso se refiere con que dejaron todo y siguieron a Jesús. O sea, dejaron de darle prioridad a su negocio de pesca para enfocarse en lo que Jesús les dijo que serían, pescadores de hombres. En otras palabras, enfócate en el propósito que Dios tiene para tu vida. Y pon en un segundo, tercero, cuarto, quinto lugar lo demás, ¿sí? Pero enfócate en para qué Dios te envió a este mundo. Y ya te comentaba, para que tú te des cuenta en dónde Dios o a qué Dios te llamó a este mundo, esa misión está estrechamente ligada a la actividad, a la pasión que tú tienes en cuanto a qué es lo que quisieras hacer por siempre, a qué es lo que te quieres dedicar, qué es lo que más te gusta hacer. Está estrechamente ligada tu misión a esa pasión de realizar algo, ¿sí? Ahora, Él pone ese querer y ese hacer, por eso es que te apasiona tanto hacer eso. Obviamente debe ser algo que no es inmoral, que no es ilegal. Obviamente es algo, una actividad que agrada a Dios, una profesión, un oficio, un arte,
algo ahí que te apasiona, de repente simplemente escuchar a los demás. Y eso es una señal muy clara de que probablemente el Señor te esté llamando a un ministerio pastoral, ¿sí? O que te gusta hablar y relacionarte con los demás, probablemente te esté llamando a algo evangelístico o algo relacionado con lo evangelístico. Ahora, como te decía también, no necesariamente te vas a dedicar exclusivamente a ser pastor o evangelista o profeta o lo que fuera. Donde Dios te coloque es en donde vas a manifestar eso, ¿sí? Ahí es donde tú vas a fluir. Zaqueo no fue sacado de ser recaudador de impuestos. Lo que ocurrió con él es que se arrepintió, ya no iba a cobrar de más, ya no iba a estafar, ya no iba a engañar. Ahora iba a ser un recaudador de impuestos que era luz. ¿Me dejo entender? Y eso es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Entonces, el amor de Dios, vamos a recapitular, produce en nosotros que nos rindamos ante Él, que le reconozcamos como Señor, que nos veamos a nosotros mismos en nuestra condición de pecadores y que veamos esa necesidad que tenemos de Él y acudamos a Él. Muestra que el amor de Dios manifiesta en nosotros un temor reverente, un respeto, una consideración de que Él es más que nosotros, ¿ok? El amor de Dios también nos muestra que Él no nos viene a juzgar, que Él no viene a ver nuestra condición de errores o de falencias. Él viene a mostrarnos su amor para usarnos en el propósito que Dios nos envió a cumplir a este mundo. También el amor de Dios nos hace enfocarnos en ese propósito. Así es que esto es el amor de Dios. Esto es lo que produce el amor de Dios. Mientras que por el otro lado, la ley, según el apóstol Pablo, produce muerte. Es más, la ley le da poder al pecado, dice el apóstol Pablo. La gracia y el amor de Dios produce todas estas cosas que yo te acabo de mostrar en la Escritura y en la vida de Pedro. El amor de Dios es el que produce realmente el cambio, no el estar señalándole la falta, no el de estar recordándole que no debes hacer esto, no debes hacer lo otro. Muéstrale el amor. Por ejemplo, si tú quieres mostrarle a alguien que no debe de robar, entonces muéstrale el amor de Dios, de repente ayudándole en la necesidad que tiene. Y entonces así le estarás diciendo, no robes, ¿verdad? Porque hay gente que te ama y te puede ayudar. Y hay alguien más grande que nosotros que te podemos ayudar momentáneamente, sino que el Señor es quien te puede ayudar más. ¿Me dejo entender? Es una manera de decirle no robes, pero desde una perspectiva de amor. La ley cambió. O más bien dicho, la ley volvió a su origen. No cambió, volvió a su origen. Porque la ley de Moisés es prohibitiva. Pero la ley que Dios estableció desde los tiempos de Abraham es de mostrar amor. Es de decir lo que está en la ley de Moisés, pero desde una perspectiva proactiva. De hacer cosas por el otro desde una óptica de amor. ¿Me dejé entender? Yo creo que sí. Y si no, tienes toda la libertad de escribirnos, de dejar tu comentario y yo estaré respondiéndote cada cosa que tú coloques. Podremos entrar en un diálogo. También nos puedes contactar al WhatsApp que aparece en la pantalla y podremos tener una comunicación más cercana. Así que ahora permíteme orar para terminar. Señor, yo te doy gracias por la vida de todos tus hijos e hijas que están escuchando tu palabra a través de mí en este video. Señor, yo te pido que abra sus ojos para que vean cómo es que tu amor se manifiesta a sus vidas cada día, porque cada día son tus misericordias, cada día son nuevas tus gracias, tus dádivas, cada día tú renuevas tu bondad, tu amor para con nosotros. Porque tú dijiste, al que más se le perdona, más ama. Y tú con las muestras de tu amor
nos vas, Señor, manifestando que nos perdonas cosas, errores, falencias. Pero ese amor no viene a apañar eso, sino viene a mostrarnos el camino de corrección desde una perspectiva tierna, desde una perspectiva amorosa. Tú tomas nuestra mano y nos llevas por tu senda, dice el salmista. Oh, amado Señor, te pido que esa revelación de tu amor venga a la vida de ellos. Padre, que ellos se sepan tan amados por ti y aún más de lo que Juan se sabía amado por ti. Que ellos mismos digan de sí mismos, yo soy el hijo al quien el Señor ama mucho. Yo soy la hija de la que el Señor ama grandemente. Señor, que esa convicción venga a sus vidas en esta hora. En el nombre de Jesús, yo activo eso e imparto en ellos esto en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Bueno, conmigo será hasta el siguiente video. Dios les bendiga.